Y si les parece, damos inicio a esta actividad. Nada más voy a cerrar mi Facebook porque se quedó aquí transmitiendo. Perfecto. Buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles a nombre de la doctora Adriana Esletza Ortega Ramírez, presidenta de la asociación, que se disculpa porque no pudo estar por otro compromiso previo. Yo, a nombre de la Secretaría General de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, les doy la más bienvenida a esta actividad que nos enorgullece mucho recibir esta iniciativa por parte de un grupo de profesores, de académicos, de reforzar la parte académica de la MEI, del trabajo académico de la asociación. Eh, Gracias a la iniciativa particular de la doctora Salima Cosens, hemos conformado un nuevo comité académico para la AMEI y en este caso es sobre la historia de las relaciones internacionales. Y como lo hemos platicado, este comité nos hacía mucha falta porque si bien tenemos otros comités como teoría y metodología y política internacional, pues este comité de historia pues resulta muy pertinente para cubrir muchos aspectos que no teníamos contemplados. Y me da mucho gusto que nos acompañen algunos profesores para esta sesión inaugural de presentación del comité. Y yo me voy a permitir leer rápidamente unas breves líneas de la doctora Salima Guadalupe Cosens González. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra en estudios sobre Estados Unidos por el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla. Es Master of Arts in Ancient History por la University College de London en Reino Unido y es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana. También es candidata a investigador nacional por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que antes conocíamos como CONACYT, y su tesis de doctorado fue reconocida el año pasado con la mención honorífica del premio Berta Ulloa en investigación doctoral en Historia Internacional e Historia Diplomática, otorgada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, perteneciente a la Secretaría de Cultura de Gobierno de México. Por limitaciones de tiempo, no profundizaré más en su semblanza, ya habrá tiempo de platicar de ello. Y nos da gusto presentar a la doctora Salima Cosens como coordinadora de este nuevo comité. Y le dejo la palabra sin más, doctora. Me da mucho gusto, bienvenida para que usted pueda coordinar esta actividad. Muchísimas gracias, maestro Isaac. De verdad, para todos nosotros, pues es un gran evento. Estamos muy contentos de celebrarlo. Buenos días a todas y todos. Como decía, es un gran momento para mí, para mis colegas, darles la bienvenida a este primer evento del recién creado Comité de Historia de Relaciones Internacionales de la MEI. En ese sentido, quiero aprovechar la oportunidad para externar mi agradecimiento también a las autoridades de la asociación porque escucharon esta inquietud sobre la importancia de crear un grupo en el que podamos trabajar, debatir, preguntarnos cuestiones como qué es la historia para relaciones internacionales y de qué manera la historia ha servido al propósito del estudio no solamente coyuntural, sino teórico de relaciones internacionales. Existe desgraciadamente, como sabemos, la opinión generalizada de que la historia y la teoría de relaciones internacionales, sí, dígame. Eh, Existe la opinión generalizada de que la historia y la teoría de las relaciones internacionales se consideran como disciplinas que ocuparan dos terrenos fundamentalmente diferentes, ¿no? Eso es una observación que nos lo dice Nick Bowman Williams. Y es una impresión de que los historiadores no hacen o no pueden hacer teoría y en contraste los teóricos de relaciones internacionales no hacen o no pueden hacer historia. Este pensamiento permea en la corriente principal de la academia y genera un distanciamiento entre ambos campos epistémicos. Por esto, ese grupo está precisamente conformado por internacionalistas que no solo están interesados por la historia, sino que la usan en sus investigaciones, así como historiadores interesados en la CRI que también hacen uso de la teoría de esta para sus análisis.
logrando un espacio en el que podamos hacer investigación y promoción sobre la importancia del análisis histórico dentro de los varios subcampos en RI y también entender la influencia de los contextos históricos en cuestiones coyunturales, como por ejemplo la guerra que estamos viviendo ahora entre Ucrania y Rusia, ¿no? Este pretende ser un espacio donde podamos revisar otras historiografías también, fuera del marco epistemológico tradicional, ya sea historiografías asiáticas, historiografías africanas, etc. Agradezco a los colegas participantes, al doctor Alfonso Sánchez Mujica, al doctor Hugo Regalado, a la doctora Indra Labardini, al doctor Juan Carlos Castillo Quiñones y al maestro Abdiel Sánchez Revilla, quienes forman parte de este comité y su entusiasmo en compartir sus experiencias como historiadores de las relaciones internacionales en este conversatorio. Obviamente agradezco a quienes nos acompañan, colegas y estudiantes. El formato del evento es muy relajado. Tendremos 3 rondas de participación, la primera de 3 minutos por cada uno, la segunda de 5 minutos y la tercera va a ser de 5 minutos también. Las preguntas las voy a ir dando a medida que vamos avanzando. En esta primera ronda quisiera que nuestros colegas participantes se presentaran y nos compartieran sus intereses e investigaciones con perspectiva histórica. Podemos empezar por orden alfabético ahora. Podemos empezar con el doctor Castillo Quiñones, después la doctora Labardini, después el doctor Regalado, después el doctor Sánchez Mujica, después el maestro Sánchez Revilla. Y les digo, tienen 3 minutos para decirnos precisamente sus antecedentes, en dónde están acreditados, cuáles son sus investigaciones, su interés por la historia y todo lo demás. Empezamos con el doctor Juan Carlos Castillo. Gracias. Hola, buenos días. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, pues primero quiero agradecer a las autoridades de la MEI por este espacio y sobre todo también darle mi profundo agradecimiento a Salima por esta invitación y pues por todo el esfuerzo que ha hecho para juntarnos en este comité y en este conversatorio. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Castillo Quiñones. Ahora mismo estoy adscrito al Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Estoy haciendo un postdoctorado ahí. Y la línea de investigación que estoy trabajando tiene que ver tiene una perspectiva histórica. Estoy trabajo temas que tienen que ver con la historia de las zonas fronterizas o regiones de frontera, que es un campo de estudio centrado en regiones donde se entrecruzan diferentes culturas, sistemas políticos, se examinan complejidades de esos espacios, incluye el intercambio cultural, el conflicto y la creación de identidades, ¿no? A mí he trabajado temas que tienen que ver con identidad étnica, sobre todo centrado en temas de Medio Oriente. Esa ha sido digamos, mi formación académica más histórica, por así decirlo, ¿no? De trabajar temas de Medio Oriente, etnicidad y ahora pues desde esa perspectiva histórica. En ese sentido, no sé si llamarme historiador de las RI, pero sí hablando de esos campos epistémicos y no encasillar, pues, utilizo o me auxilio de la historia para mis investigaciones. Y pues ahora mismo lo que estoy haciendo o trabajando es pues basándome en análisis de la formación del Estado y de las relaciones Estado-sociedad a nivel local, he estado investigando acerca del surgimiento del nacionalismo kurdo en el norte de Siria y el papel que al respecto pues ha jugado la frontera en ese sentido y determinados regímenes de movilidad que se remontan a la etapa de la desintegración del Imperio Otomano. Ahí, digamos, habría esta como conexión histórica, ¿no? Pues desde esa perspectiva, el nacionalismo kurdo, como yo lo visualizo en investigación, tiene mucho que ver, eh, o podríamos decir que es el resultado de determinadas dinámicas transfronterizas que se remontan a ese periodo, al periodo de la desintegración del Imperio Otomano. Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, pero que muchas de esas condiciones estructurales que ocurren en esas zonas, en las regiones de frontera, por, digamos, las complejidades que esos espacios poseen, pues se siguen
siguen estando o las podemos seguir observando en el presente, ¿no? Entonces, es una visión, es una perspectiva histórica que permite conectar ambas etapas, ¿no? Una etapa que tiene que ver con este periodo histórico en particular, pero que si hacemos el trazo, podemos ver estas continuidades sobre todo dinámicas transfronterizas que explican el surgimiento de fenómenos eh, de politización de la identidad étnica, de surgimiento de actores políticos no estatales con una dimensión etnonacionalista, etcétera, ¿no? Entonces, es un enfoque, ya para ir cerrando, que se alinea con, pues, con una corriente sobre el estudio de las fronteras y también de los procesos de formación estatal o de formación de Estado, desde una perspectiva histórica que prioriza un enfoque desde los llamados márgenes del Estado, es decir, un enfoque a nivel más local, que prioriza eso por encima de los relatos que se narran desde los centros tradicionales de poder, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, me parece que la investigación va bien con el espíritu de esa idea de cómo, digamos, cómo los internacionalistas podemos hacer uso de la historia en nuestras investigaciones, o ver los fenómenos internacionales en perspectiva histórica. Muchas gracias, doctor Castillo, Juan Carlos Castillo Quiñones. Le damos la palabra, sin más, a la doctora Aida Labardini Fragoso. Muchas gracias, doctora. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a ti, Salima, por esta iniciativa y bueno, y por este primer conversatorio. Gracias por la inclusión. Me parece sumamente relevante ya tener este espacio en las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque bueno, yo estudié mi formación inicial, la licenciatura en Relaciones Internacionales, y posteriormente estudié la maestría y el doctorado en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto Mora. Entonces, bueno, yo sí me considero como una historiadora internacionalista. Mis investigaciones son específicamente, y bueno, la línea de investigación que cultivo es historia de las relaciones internacionales en general, en particular en México, y más con una especialización mayor en la historia de la política exterior de México. También historia de la política exterior de Estados Unidos, pero en sí, investigación histórica hago sobre la política exterior de México. En ese sentido, bueno, mis tesis de licenciatura, maestría y doctorado fue sobre la relación, bueno, más bien el lugar que tuvo Cuba dentro del diseño de la política exterior de Venustiano Carranza principalmente. La licenciatura fue sobre la posición de México frente a la implantación de la enmienda Plata en Cuba de 1902 a 1934. Por lo tanto, bueno, sí, de hecho mi interés inicial en estudiar relaciones internacionales fue por una inquietud de conocer pues, cuáles fueron las causas que llevaron al mundo a tener una Primera y Segunda Guerra Mundial. Y posteriormente la vida misma me fue llevando hacia los estudios del posgrado, porque bueno, estaba buscando yo una beca de tesis de licenciatura y resultó que fui a dar al Instituto Mora en un proyecto de investigación con la doctora Laura Muñoz, y de allí ella, bueno, me animó a estudiar historia. Yo había pensado estudiar estudios latinoamericanos para la maestría y bueno, no me arrepiento de nada, estoy muy feliz. En sí mismo yo he observado que hace mucha falta que los internacionalistas hagan investigación histórica, porque en sí, como lo comentamos en una de las reuniones previas a este conversatorio, yo he notado la diferencia en cómo se enseña la historia para los internacionalistas y la historia para los historiadores. Y resulta ser que para los estudios de RI nos enseñan la historia como antecedentes, esa cuestión ya pasada y superada prácticamente, ¿no? Mientras que pues en la historia no, en la historia se problematiza, ¿no? Nos enseñan a que la historia se puede incluso reescribir, ¿no? Revisar. Y por lo tanto estoy abocada a estudiar cómo fue la conformación de los principios y las doctrinas en la política exterior de México, ¿no? La conformación histórica, cuál fue el contexto histórico, porque
es que estos estudios, estas doctrinas, estos principios se fueron enunciando, cómo se enunciaron y para qué se enunciaron, ¿no? Y asimismo también observar o estudiar por qué y cómo es que han permanecido a lo largo de la historia de nuestro país, ¿no? Y no solamente considero importante hacer este estudio en México, sino en sí de las doctrinas internacionales en América, ¿no? Por ejemplo, doctrina Monroe, o en América Latina, doctrina Drago, doctrina Calvo, entre otras más. Y bueno, en términos breves, para no tardarme más en esta breve presentación, ese es en sí son los estudios que yo realizo a rasgos generales. Muchas gracias. Gracias, doctora Indra. Bueno, pues entonces vamos a darle la palabra al doctor Alfonso Sánchez Mujica. Es bastante conocido por todos nosotros, para que se presente y nos... Bien, muchas gracias, Alima. Pues bueno, igual felicito esta iniciativa y pues ya más bien más allá de la iniciativa, ya la realización de este comité. Bueno, yo soy internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde estoy adscrito también como profesor de tiempo completo en el área de política internacional. Pero bueno, en mi tesis de licenciatura, un poco para hablar de estas ideas, trabajé la formación del Servicio Exterior Mexicano, eh, que bueno, también igual como otras grandes instituciones como el Congreso, como el Senado, como el Poder Judicial, están cumpliendo sus bicentenarios, pues también el Servicio Exterior Mexicano, pues ya también es una institución bicentenaria. Eh, Sin embargo, bueno, un poco debo decir que quise escapar de cierto presentismo de las relaciones internacionales en su momento, ¿verdad? Después de una temporada que estuve trabajando en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y entonces entré a la maestría en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que entonces solamente era historia de México. Realmente yo quería estudiar el Egipto antiguo, pero pues eso era lo que había. Entonces ahí trabajé más bien una cuestión un poco en la línea de lo que se llamaba la historia de las ideas, la historia intelectual, la historia cultural y el pensamiento del arzobispo y virrey Juan de Palafox y Mendoza, y sus ideas sobre el imperio español como un modelo de orden global en el siglo XVII. Eh, y posteriormente en el doctorado, pues, con otras áreas de investigación, también he hecho un poco historia de la política exterior de México, sobre todo del siglo XX, del siglo XIX también algo, pero del siglo XX, también en la línea de pensamiento y acción de la política exterior, a algunos personajes como Antonio Gómez Robledo, como Alfonso García Robles, como Octavio Paz, como Jaime Torres Bodet, algunos del siglo XIX como Matías Romero, en fin, esa línea de historia de la política de México, pero tanto en la parte de propia práctica como en la contribución de las ideas, del pensamiento, todos estos eh, diplomáticos mexicanos fueron también grandes escritores, eh, contribuyeron con sus ideas acerca de lo que era México, el mundo, ¿verdad? Y un poco esa línea. Y bueno, ahora me he ido un poco para más atrás en el tiempo, también llevado pues por esa idea del imperio español, ¿verdad? Que tiene sus orígenes pues hacia el siglo XVI. Entonces, un poco lo que he propuesto para las mesas que ya se están organizando para el Congreso de la MEI en este comité, pues está un poco la idea medieval, ¿verdad? La idea de la poliarquía medieval. Hay debates que, bueno, fueron un poco
obscurecidos por el liberalismo, como pues toda la tradición de la Escuela de Salamanca, Isidoro de Sevilla, en fin, toda una tradición de la Edad Media sobre la idea de la guerra justa, sobre el derecho de los pueblos, etcétera, los derechos de los pueblos. Y en este caso, pues estoy trabajando algo que ya inicié hace algunos AMEIs, algunos congresos de la AMEI antes, que es el pensamiento y también la acción diplomática de Dante Alighieri en esa poliarquía italiana en que se enfrentaban estas ciudades-estado, esto que conseguimos como ciudades-estado, y los grandes imperios de la época. Esa sería un poco esa aproximación. Es muy interesante como nuestros miembros todos del comité tienen investigaciones muy interesantes y de hecho voy paso al maestro Abdiel Sánchez Revilla, quien es también ha sido una parte muy importante en la conformación de este comité para ver otro tipo de historiografías, ¿no? Más allá de las que estamos bastante acostumbrados, la europea. Entonces, le voy a dar la palabra al maestro Abdiel Sánchez Revilla para que nos diga, pues, su adscripción y lo que él. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Alima, por la invitación. Muchísimas gracias también a las autoridades de AMEI por este espacio que ya habíamos platicado antes, que es muy, muy necesario. Me presento, yo soy Abdiel Sánchez Revilla, soy licenciado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde trabajé manga e historia, la relación entre el cómic japonés y la historia. Después hice una maestría en estudios japoneses en el Colegio de México, donde cambié un poco mi tema a la música militar japonesa durante la Segunda Guerra Mundial y actualmente estudio el doctorado en historia igual en el Colegio de México, donde me dedico a la historia de la cultura musical japonesa, pero en el espacio del Imperio japonés, porque esto es muy, muy interesante, que después de la guerra, como que los estudios de área tomaron muy en cuenta las fronteras que se construyeron después de la guerra, y entonces cuando yo hablo de Imperio japonés, me gustan estos entrecruces en el que estudiar la música de Japón de repente te puede llevar a estudiar las musicalidades en Corea, en Taiwán, en todo el espacio asiático, y creo que eso también es una cosa que permite la historia, ¿no? O sea, como que de repente reconstruir contextos que actualmente no los vemos, pero que para la gente común y corriente de esa época todo el tiempo pensaban en esos espacios. Entonces, de repente, voy a decir un pecado para los coreanólogos y para los japonólogos, pero pues, por ejemplo, pensar de dónde viene la musicalidad del K-pop, ¿no? Y entonces, de repente, pensar en esos entrecruces en que los discos japoneses se vendían, perdón, en las calles de Seúl, antes se llamaba Keijo, y y entonces es esa musicalidad que hoy se escucha en Corea, pues tiene como esos entrecruces entre músicos japoneses que vivían en Corea, porque pues Corea era una colonia japonesa, y eso es a lo que yo me dedico, como a reconstruir esos espacios que ya no están ahí, que ya la gente los tiende a olvidar, o incluso a veces los suprime, pero sí creo en el regreso de lo reprimido, ¿no? Y entonces en cómo de repente si uno piensa, ¿por qué en el K-pop es tan importante ser blanco? Y uno regresa a esas historias imperiales, ¿no? O sea, de imperialismo japonés y de que lo blanco es superior, y de repente lo podemos llevar hasta la construcción de una modernidad japonesa de finales del siglo XIX, y cómo eso va estructurando pues movimientos culturales en la actualidad. También olvidé, bueno, soy profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Querétaro, y ese es mi cruce con Relaciones Internacionales, ¿no? Yo llegué a dar clases y desde ahí me ha interesado mucho, pues,
entrecruzar historia y relaciones internacionales, aunque bueno, yo siempre seguí de estudiando historia, pero pues sí me interesa mucho este cruce. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a dar paso a la siguiente ronda de participación, no sin antes mencionar que creo que el doctor Hugo Regalado no se encuentra por el momento, pero tenemos a dos, Hola, no Salma, aquí los estoy. quiero poner. Ah, sí, ok, entonces aquí no lo veía, doctor, discúlpeme. Bueno, ahora lo voy a presentar. Pero también quiero decir que están entre nosotros dos miembros de de nuestro comité, que es el doctor Goal Lazareflan, y le quiero dar la bienvenida y, por supuesto, invitarlo a participar en el próximo conversatorio, y también el doctor Juan Felipe López Aimes. Entonces, estamos engalanados con varios miembros del comité. Bueno, entonces, no. Hola, doctor. Por supuesto, les voy a dar un espacio al final para que ustedes, si quieren presentarse, también, dependiendo de nuestro tiempo. Pero bueno, entonces le doy paso al doctor Hugo José Regalado, quien está aquí, para que se presente y también nos comparta un poco de lo que él hace, de sus intereses en cuestiones de análisis histórico. Y sin más, le doy la palabra. Hola, Salima, pues muchas gracias. Aquí te saludo con todos mis estudiantes. Mira, de hecho, estaba conectándome así para que los vean. Ahí saluden. Todos están conectados en este momento. Así que agradezco bastante esta importante reunión. Algo que es de resaltar es que las relaciones internacionales y la historia siempre están enlazadas. Mi interés personal es que soy sociólogo de licenciatura, maestro en relaciones internacionales, maestro en migración internacional, doctor en desarrollo global. Entonces se hace un cúmulo bien interesante. Entonces, cuando queremos abordar las relaciones internacionales, siempre lo vamos a ver desde el lado de ¿dónde? De los actores, del lado del sistema internacional, pero también un sistema dinámico que con todos los debates que existen va más allá de la misma paz de Westfalia. Una interrelación que conjuga muchos elementos importantes donde ya las naciones, estados, ducados, principados ya tenían una relación, y nos podemos ir incluso más atrás en algunos tratados, ¿no? Agricultores o las guerras, que muy bien nos permite ver este fantástico libro, ¿no? De las guerras del Peloponeso, ¿no? Entonces, yo creo que la importancia de utilizar las relaciones internacionales acá en Baja California tiene que ver sí con los elementos históricos de Occidente, pero también los queremos enfocar mucho en la frontera, ¿no? Unos elementos muy importantes, porque pareciera que la frontera se cuece aparte, al menos la frontera norte de México tiene un proceso histórico, dinamismos, diplomacias, paradiplomacias, procesos de conflicto, le llamo yo agridulces, así como la comida china, porque es como problemas de poder entre los centros, pero en la frontera se cuece aparte, es como una interrelación algo compleja, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, o me gusta, mis intereses principales es trabajar las relaciones internacionales desde un proceso histórico enfocados en la frontera, principalmente en esta que es entre Tijuana y San Diego. Así que, pues, muchas gracias, y cualquier cosa, pues aquí estamos. Muchas gracias a ti, Hugo. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente ronda. En esta ronda le quiero preguntar a nuestros ponentes, ¿cuál es el estado actual de los estudios o del análisis histórico en relaciones internacionales? ¿Ustedes encuentran algún tipo de problema? Quisiera que nos compartieran cuál es su diagnóstico acerca de cómo se estudia, ya algunos de ustedes han avanzado un poco con esto, ¿no? Nos han adelantado un poco sobre este problema, pero ¿cuál es la problemática de estudiar historia dentro de de los programas de estudio de relaciones internacionales, y también de la aceptación
en investigaciones, ya sea tesis, tesinas, tesis de maestría, tesis de doctorado en relaciones internacionales. Les voy a dar, si a ustedes les parece, 3 minutos a cada quien y bueno, vamos a mezclar un poco las cosas. No sé si la doctora Indra quisiera empezar. Bueno, si gustan, ¿no? Y bueno, adelante. Muchas gracias, Aline. Bueno, ahí yo quisiera contar un poquito sobre mi experiencia personal. Cuando inicié en la tesis de licenciatura, hasta eso no tuve tanto problema en que en la facultad, que estudié en políticas, en la RI, en la UNAM, me aceptaran el tema histórico. Bueno, también expresé que era parte de una beca del Instituto Mora y bueno, mi asesora daba clases en la UNAM, entonces no hubo tanto problema. En donde sí fue en el doctorado, en la maestría y el doctorado. ¿Por qué? Porque, bueno, los hice en historia en el Instituto Mora. Y digamos que los estudios interdisciplinarios ya entre historia y relaciones internacionales están como todavía muy en pañales, ¿no? No, cuando yo explicaba que quería estudiar el lugar y la posición de Cuba dentro de la política exterior, del diseño de la política exterior de Carranza, no era muy bien recibido, ¿no? Me decían, bueno, ¿quieres hacer la política exterior de Carranza hacia Cuba? Entonces decía, no, esa es otra parte de la historia, ¿no? Yo quiero hacer esta otra perspectiva y mezclar la cuestión teórico-histórica costó trabajo, ¿no? Quería yo darle una perspectiva a este estudio desde la teoría del equilibrio de poder y cómo Carranza utiliza Cuba para ubicarse en las negociaciones entre Estados Unidos y Alemania dentro de la Primera Guerra Mundial. Entonces, yo sí noto que, y por eso celebro este comité, porque hay que incentivar más que los internacionalistas hagan investigación histórica, porque en sí los historiadores sí hacen más investigación sobre la historia de las relaciones internacionales, solo que yo he notado, ¿no? Y me van a disculpar, tal vez no espero que no se molesten los historiadores, pero he notado que hacen más historia diplomática e historia de las relaciones internacionales, pero sí este enfoque teórico también les hace falta como integrarlo un poco más a este tipo de estudios. Entonces, en sí, noto más avance respecto a hacer investigación histórica de la CRI por parte de los historiadores. En ese sentido, bueno, conozco varios que incluso se ya han sido invitados al comité, como Sol Toledo, Fabián Herrera León, Marcela Mijares, Gabriel Martínez. En sí, pero en RI nos hace falta más. En ese sentido, cuando yo estuve, por ejemplo, buscando una plaza, que ahora estoy en la Universidad del Mar, en el área de historia diplomática, cuando estuve buscando trabajo y presentaba mi trayectoria académica y proyectos de investigación, sí me decían que pues que tenían que ser más actuales, ¿no? Que eso de la historia pues que ya había pasado y como que no era un tema que actualmente estuviera de interés. Entonces, en sí, considero que hace mucha falta incentivar los estudios, las investigaciones en historia desde la perspectiva internacionalista. ¿Por qué? Porque, bueno, en la CRI no solamente abrevan de la historia para explicarse, ¿no? Actualmente, sino que desde los estudios, desde la actualidad podemos explicar otros puntos de vista históricos que no han sido estudiados anteriormente, ¿no? Lo que mencionaba, otras corrientes historiográficas que en sí incluso no han sido abordadas por los mismos historiadores, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de hacer historia de la política exterior, la construcción histórica de principios y doctrinas, no es un tema que esté muy avanzado o muy ampliamente estudiado, ni por historiadores ni por internacionalistas, ¿no? Pareciera que estos principios, estas doctrinas son como, lo mencioné en alguna reunión antes, son como estos 10 mandamientos, ¿no? que son los que nos dictan la guía de la actuación de los países, pero no se cuestionan cómo es que llegaron a formar parte como esa guía, ¿no? que guía los comportamientos de las naciones.
Entonces, bueno, ese es como brevemente, ya para no extenderme más, la experiencia personal que he tenido y lo que he observado, ¿no? En el desarrollo de las investigaciones en historia desde la perspectiva internacional. Gracias, Alina. No, muchas gracias, Indra. Bueno, vamos a seguir revolviendo aquí los participantes y me gustaría preguntarle al maestro Abdiel si nos puede dar algunas de sus consideraciones sobre esta pregunta. Muy bien, muchas gracias. A mí, yo creo que me gustaría empezar con algo que comenzó la doctora Indra y que sí se me hace muy importante, y es esta idea de que en relaciones internacionales, por lo menos lo poco que yo conozco, sí se empieza con esta idea de que la historia ya pasó. Y entonces, como ya pasó, solamente es llenar un conocimiento como si fuera una especie de contenedor, ¿no? Y entre más leas, obviamente conoces más, pero no hay una posibilidad real de romper el relato mayor y empezar a construir tu objeto de estudio, porque el objeto de estudio ya está dado. Es decir, ya es la Primera Guerra Mundial y hazle como quieras, pero es la Primera Guerra Mundial. Y yo pienso que una de las cosas que sí es muy importante, sobre todo cuando estudias historiografías que no son las occidentales o las, este, o las que ya están dadas, pues es empezar a jugar con el tiempo, con las temporalidades, que ese sería un punto de partida importante. Y ahí ya nos quedamos fuera de la historia tal como la hemos venido conociendo en la preparatoria, que las preguntas simplemente eran, ¿cuándo empezó la Primera Guerra Mundial? Y todo el mundo, en 1914. ¿Y qué pasó? Ah, mataron al archiduque. Pero en realidad así no va. Es decir, si tú empiezas a jugar con las temporalidades, lo que tienes es construir nuevas formas de observar un fenómeno que en realidad no está dado, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor soy muy posmoderno, pero para mí como que eso de la Primera Guerra Mundial es de tal año a tal año, como que no me funciona tan bien en realidad, porque de repente te encuentras un papel y además yo hago siempre historia desde abajo, me encanta, entre más abajo mejor, y es construir cómo lo veía la gente común que no podía ver cosas que normalmente nosotros ya estamos pensando que toda la gente vivía la Primera Guerra Mundial, pero si tú le preguntabas a una persona en otro espacio, pues seguramente no estaba viviendo la Primera Guerra Mundial. Y esas son construcciones a posteriori. Entonces creo que una parte muy importante que yo veo en RI es que sí hace falta de repente construir a nivel individuo qué era lo que estaba viviendo, cuáles eran esas sensaciones históricas que se nos van porque ya llegamos con el proceso construido. Y para ello también quería decir entonces que otra cosa que también me he encontrado en RI, y espero que no sean todos, pero es esta idea de que ya con inglés puedo estudiar la historia que yo quiera. Y entonces soy experto en historia rusa, pero pues me leí los 10 libros de historia que ya están construidos en inglés y no leo no solo ruso, sino ruso de 1750 que me ayudaría a ver las fuentes y a ver qué se construyó, qué no se construyó, etcétera, etcétera. Y eso también es un tema que a mí se me hace importante, porque bueno, una cosa es japonés y otra cosa es japonés de 1750, donde tienes que leer paleografía japonesa, donde tienes que analizar un buen de cosas y eso pienso que también hace un poco falta. No digo que en la historia esté completo, pero sí digo que a veces los historiadores como que sí por lo menos llevan paleografía a fuerzas y entonces pueden leer eh, documentos del siglo XVI, no sé, pero creo que por ahí sería mi participación en este espacio. Yo creo que muy provocador y bastante controversial sobre todo para nuestros estudiantes que se van a poner un poco temerosos de que se les pida que lean paleografía de 1700. No, todavía no, pero a eso estamos hablando de todas las posibilidades que nos abre la historia dentro de relaciones internacionales y cuál es su importancia. Y para eso, pues también quisiera preguntarle al doctor Alfonso
Sánchez, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál es el estado actual del estudio histórico en relaciones internacionales? Adelante, doctor. Muchas gracias, Salima. Me parece, bueno, muy pertinente. Bueno, quizá haría primero una pequeña aclaración, digamos, porque claro, nuestra asociación es de estudios internacionales y aquí, digamos, hablaremos un poco más de la historia de las relaciones internacionales, porque, bueno, no coinciden exactamente, ¿no? Yo pensaría, por ejemplo, en otro tipo de estudios, en los estudios regionales, en los estudios globales, en los estudios fronterizos, etcétera, que componen esta realidad. Yo me voy a referir más a la relación, digamos, de la historia con la disciplina de las relaciones internacionales y creo que, bueno, es una relación compleja, digamos que no resuelta, si lo queremos, digamos, hacer un poco como si fueran personas, ¿verdad? Que no lo son, una relación de amor-odio, ¿verdad? En la cama, digamos, en la teoría, las relaciones internacionales y la historia se entienden muy bien, pues simplemente Edward Carr, pues es el teórico del que inicia el debate, el llamado debate del realismo, y luego, pues Tucídides, bueno, está en la boca de todos, ¿verdad? No sabemos ni qué es el Peloponeso, etcétera, pero todos mencionamos eso. Entonces, en ese sentido, bueno, pero ya en la mesa, en la convivencia diaria, pues las relaciones internacionales y la historia en el análisis de las relaciones internacionales, en las temáticas, me parece que hay una ignorancia mutua. Ya se refirieron la doctora Labardín, el maestro Sánchez, en fin, pues hay esta idea del pasado, de esta incomprensión de las relaciones internacionales sobre la historia, pero creo que también la historia tiene una incomprensión, que ahorita me voy a referir a ella, sobre las relaciones internacionales. Eh, Alguien, bueno, ya sabemos que Brodel creó una fórmula que podríamos decir que es este texto de la historia y las ciencias sociales. Creo que no está ahí completamente resuelto, no se ha retomado, no se ha repensado esas propuestas y habría que ir construyendo algo al respecto. Eh, ¿Cuáles son los elementos de las relaciones internacionales que nos alejan, que hacen este desencuentro con la historia? Ya se dijo aquí también el eurocentrismo, ¿verdad? El eurocentrismo hace que lo alejado, ¿no? Yo siempre pongo esto que dicen los espejos de los coches, ¿no? Los objetos están más cercanos de lo que parecen. Pero aún así las periferias, conocer, digamos, al pensar las periferias, estamos hablando de estas otras regiones, necesitamos mucho más contexto para entender el Medio Oriente, Asia, África, y entonces recurrimos a esa contextualización que nos da la historia. Pero si vamos a hablar de Estados Unidos, pues con hablar de Biden, pues explica Trump y así entonces no necesitamos la historia. La otra, pues, es la centralidad westfaliana, que ya se mencionó, la existencia del Estado moderno, y más que del Estado moderno, que puede haber surgido en el siglo XVI, lo que ocurre a mediados del siglo XVII con Westfalia, pues es la organización, digamos, del sistema internacional, del sistema de estados, ¿no? Eso también nos aleja de la historia. Y pues por otra parte están pues los otros, el presentismo y el coyunturalismo, ¿no? O sea, ¿qué nos interesa ahorita? Si estamos en nuestro examen de grado, que es sobre pues la música japonesa del siglo XIII, digamos, no lo sé, ¿verdad? Pues lo que nos interesa es si hoy renunció el ministro de Japón o no. ¿Verdad? Eso es lo que se va a preguntar en el examen, ¿no? El coyunturalismo pesa mucho. Y sí hay en ese sentido, y me parece que por ahí también podríamos abordar un interesante tema, las historias de las relaciones internacionales o la historia que utiliza, la historia del presente, la historia contemporánea, la historia del tiempo presente, del tiempo actual, la historia global, son las historias que están más cercanas, ¿no? a las relaciones internacionales.
Por parte de la historia, me parece que también lo que he oído yo también en mi experiencia es que los historiadores no reconocen muchas veces que los internacionalistas podamos hacer historia, ¿no? Tuve algún debate alguna vez con unos queridísimos colegas historiadores donde se referían a un autor que yo trabajaba que tiene una biografía, una historia de la Grecia moderna, una historia de los autores del siglo, de los grandes autores del derecho como Vittoria, Grosio, etcétera, y me decían, no, es que ese autor no tiene discurso histórico, ¿no? O sea, como no tiene discurso histórico, como no tiene las bases historiográficas, la problematización de la historia, no es historiador, ¿no? Eh, pero también los historiadores les falta una aproximación teórica, ¿no? En alguna ocasión, en un seminario en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, estaban hablando sobre la disidencia. Y entonces dijeron, fulano de tal, él se sentía disidente, pero el Estado lo trató siempre como un criminal de abigeo, de que se robaba el ganado y lo metió a la cárcel cuando era un disidente, olvidando que la teoría política pues le confiere al Estado la capacidad de distinguir entre quién es disidente y quién no lo es, ¿no? O sea, faltaba un poco esas reflexiones en ese y en otros casos. Entonces, me parece que así existe un cierto desencuentro, estas zonas de convergencia. Me parece que es complicado porque pertenecen a campos distintos, es decir, la historia pertenece a las humanidades y las relaciones internacionales a las ciencias sociales. Y las ciencias sociales surgieron precisamente en la ruptura de las explicaciones que daban las humanidades a lo que es el ser humano. ¿No? Ya no existía más el ser humano, sino la sociedad. Entonces, eso me parece, si entendemos eso, eh, podemos crear puentes de comunicación de los que quizá hablaré más adelante. Pero es cierto, está en ese punto clave y en otros dos que ya fueron mencionados aquí, pero quisiera solamente mencionarlos, en la enseñanza de la historia en las relaciones internacionales y en la metodología y en la enseñanza de la metodología de investigación de las relaciones internacionales, donde la historia es efectivamente lo contextual, lo que ya pasó y lo que no tiene ninguna problematización, ¿verdad? Entonces, esa sería, digamos, como que mi diagnóstico de esta situación. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, no quiero tomar más tiempo porque viene todavía otra siguiente ronda y la siguiente ronda de preguntas, pero me gustaría preguntar desde Baja California, ¿cómo vemos esta situación? Si el doctor Hugo Regalado está por ahí, que nos pueda dar su diagnóstico y terminaremos con el doctor Juan Carlos Castillo. Hola, bueno, lo prendo por aquí, permíteme. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Ok. Sí, escuchamos. Es que estamos en dos líneas de aterrizaje. Bueno, cuando nosotros hablamos de historia o lo que se percibe acá en la Universidad Autónoma de California, es que sí hay como un sesgo quizás entre relaciones internacionales e historia, ¿no? A veces se enfoca más en la parte meramente occidental, que es una de las críticas que se ha hecho de manera constante, y al parecer dejamos de lado muchas otras alternativas que podemos estar trabajando. Sin embargo, sí tenemos, por ejemplo, algunas materias como son parte de la que unifica la historia con las relaciones internacionales. Por ejemplo, Historia Diplomática de México, que es muy interesante. Yo creo que ahí agregarles Historia Diplomática de México enfocada a la frontera, ¿no? De manera personal agregamos algunos factores, por ejemplo, la historia de la frontera está totalmente ligada a un conflicto en 1848, bueno, y la paz que se va generando ahí, Tratado de Aguas con Estados Unidos, pero después de ahí se genera como un espacio. Siempre he dicho que la frontera acá se nace en un territorio que es
territorial, o sea, es transfronterizo y también es transterritorial, incluso tiene muchos efectos para entender, por ejemplo, la gentrificación que se da todos los días acá en la parte de Tijuana. Tenemos que recurrir forzosamente a la historia, y es que los primeros pobladores eran transfronterizos, ¿no? Las primeras familias, desde que estaba el famoso rancho de la tía Juana, nacían aquí y trabajaban allá, ¿no? Entonces, han pasado muchos años y se sigue haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, se necesitan trabajos muy profundos que agreguen el caso de la frontera. A pie de página agregamos, hicimos un pequeño documental que va a salir, ojalá lo podamos presentar también en la MEI, que es realidad de la frontera, ser fronterizo. Le agregamos la parte histórica, cómo se conformó, cómo se relacionó, porque algo que también tenemos que comentar es Tijuana y casi toda la zona fronteriza tiene una interdependencia después de 1920. O sea, nuestras fronteras surgen cuando está la ley de la provisión en Estados Unidos y se empieza a generar todo un espacio bien interesante del otro lado, acá donde pues no se les pedía credenciales, se podía tomar, ¿no? Digo, aquí por ejemplo en la parte de Rosarito estaba el famoso casino de Al Capone, ¿no? Y si ustedes les ha tocado venir a Tijuana, pues el Hotel César, ¿no? Lo que significa, pues bueno, pues unos italianos que llegaron y conformaron gran parte de la ciudad. Entonces, es bien interesante ver las relaciones internacionales desde acá, porque la historia, por ejemplo, de la frontera está dimensionada en migraciones internacionales, uno, que es la conformación, la interdependencia con Estados Unidos a partir de 1920 y para el real, ¿no? Y aparte la conformación de un espacio sociocultural transfronterizo en una región sumamente importante, pero con grandes asimetrías. Y tenemos que explicarlo forzosamente desde un proceso histórico regional. Entonces, a mí me llama mucho la atención todo lo que están comentando los compañeros, porque cada uno tiene una línea de aterrizaje, ¿no? Cada uno, creo que uno de los grandes aciertos de este Comité de Historia de las Relaciones Internacionales es que en algún momento puede partirse en varias áreas y con grandes relevancias, ¿no? Grandes relevancias. ¿Por qué? Porque estamos teniendo impactos en cada uno de los espacios. Entonces, me parece muy importante mencionar esto. Hasta ahí salió. Muchísimas gracias, doctor Regalado, bueno, Hugo. La verdad es que, bueno, sí, quiero, antes de pasar con la intervención del doctor Castillo Quiñones, pues queremos que este espacio no nada más sea de sensibilización, sino también de creación de nuevas historiografías, de creación de estudios de multiescalaridad, como decía el doctor Abdiel Sánchez, ¿no? De ver la microhistoria para entender la macrohistoria. En fin, da para mucho. Pero bueno, antes de seguir en esto, quiero continuar y concluir esta ronda con el doctor Juan Carlos Castillo. Nos puede dar su impresión y pasamos a la tercera ronda final ya de participación y les empiezo a pedir, quienes están interesados en hacer sus preguntas a nuestros ponentes, que las vayan realizando, por favor. Gracias, doctor Juan Carlos. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues coincido con las valoraciones que los y las colegas han hecho con respecto a esa pregunta. Y también, bueno, en mi experiencia, en mi paso por la disciplina, también he notado esos elementos que se mencionaron, ¿no? Una enseñanza fragmentada donde no hay claridad en cuanto al peso que en la currícula se le da a determinadas etapas o periodos eurocéntricas, otras regiones quedan relegadas, sin ser un tanto periféricas, porque tienen un peso muy importante en las dinámicas del sistema internacional, ¿no? Pero para no repetir eso, me quedé pensando en algo que mencionaba el doctor Alfonso acerca de cuál es la relación entre historia y relaciones internacionales. Y recordé lo que he escuchado de quienes problematizan sobre esto, ¿no? Sin ser yo experto en ese tema, pero
viendo o haciendo el trazo de dónde surgen las historias, la historia dentro de las relaciones internacionales, es una subdisciplina o es una aproximación, una herramienta. Lo que he escuchado es que surge más bien o viene más bien de la historia internacional, esa disciplina que existía antes de las relaciones internacionales como disciplina, ¿no? Y muy influida por la escuela de los anales o estas, con un interés o un ánimo de observar más allá de las pretensiones positivistas que que en esos, a principios del siglo XX tenía la enseñanza de la historia, de enfocarse mucho en el documento oficial, porque eso le da rigurosidad científica. Y bueno, la historia dentro de la CRI surge como este ánimo, esta propuesta de ver esas causas profundas, ¿no? Que explican un fenómeno, distinguiendo fenómenos de acontecimiento, que no me voy a meter a eso ahorita, ¿no? Pero es decir, observar más allá del documento oficial, incorporar elementos políticos, económicos, no sé, yo creo que ahí estaría como la especificidad de cómo cómo el internacionalista observa la historia y cómo la aplica en sus investigaciones. Y nomás quisiera terminar también porque creo que mencionaste que qué peligros advertimos en el diagnóstico, ¿no? Yo lo que he estado viendo en los análisis, en análisis que uno lee continuamente acerca de fenómenos internacionales, hay este uso constante de la analogía histórica para explicar procesos de gran envergadura y sí advertir un poco acerca de los peligros o el abuso de la analogía que puede llevar a la sobresimplificación de un fenómeno, ¿no? Recuerdo que cuando ocurrió, por ejemplo, las revueltas populares árabes en 2010, la llamada Primavera Árabe, se tendía mucho a usar la analogía histórica para explicarlas como algo muy similar, un símil a lo que ocurrió con las revoluciones liberales europeas de 1848, ¿no? Entonces eso es, o ahora mismo en el contexto internacional actual, donde este rol que tiene China ahora mismo, o las pretensiones imperialistas de la Rusia, de Vladimir Putin, junto con Trump, que nos hacen, que hace que hay esta tendencia de enmarcar esa complejidad como una vuelta o una nueva guerra fría. Yo creo que eso es como usar la historia para sobresimplificar fenómenos, ¿no? Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Vamos a terminar este conversatorio con esta ronda y les digo, después van las preguntas y respuestas, pero me gustaría entonces llegar al tema de este conversatorio. ¿Por qué y para qué? ¿Cuáles son las necesidades, pero también cuáles son los beneficios para nuestros estudiantes, para nuestros colegas de recuperar el análisis geotemporal en relaciones internacionales? ¿Es posible también ampliar este análisis a otros territorios, a otras temporalidades? Más allá, ya había hablado de Westfalia. ¿Sí hay beneficios? ¿Cuáles serían los retos? ¿Por qué es beneficioso para nuestros alumnos que tengan una perspectiva geotemporal amplia? Entonces, en esta va a ser la pregunta. Vamos a revolver un poco más. Le quiero preguntar al doctor Hugo Regalado si quisiera contestarla y de ahí partimos. Ok, bueno, es que aquí me están preguntando los alumnos, yo creo que van a preguntar al final, se andan preparando, me dicen ellos. Historia, ¿por qué y para qué? Creo que la historia es el motor de análisis de todo lo que nosotros conocemos como ciencias sociales y aparte es el motor de la historia. Hacer una analogía entre relaciones internacionales e historia es realmente incorporar los elementos clave, ¿no?, que tenemos en la disciplina. O sea, pasar por la paz de Westfalia, irnos atrás a la guerra de los 30 años, ¿no?, es histórico. De repente, cuando queremos incluso ver estas perspectivas teóricas como el idealismo, el realismo, volvemos a ir a la historia, ¿no? Pasamos del idealismo platónico
hasta el realismo, que no solo se mantiene con Maquiavelo, ¿no? O tú, si es eso, sino que yo le agrego la parte incluso de Aristóteles, la realista, ¿no? Entonces, el por qué realmente creo que la historia nos ayuda a visibilizar ciertas propuestas, nos enseña a visibilizar ciertas propuestas, también nos ayuda a interpretar estas nuevas visiones del sur global, ¿no? Desde acá, siempre le llamo las epistemologías yo del sur, porque nosotros hacemos relaciones internacionales, a veces comenzamos con lo occidental, porque es lo que se nos enseña, ¿no? Pero también tenemos que romper el sesgo y irnos a las relaciones internacionales desde las regiones, ¿no? Relaciones internacionales desde América Latina, relaciones internacionales desde la frontera, relaciones internacionales desde África, relaciones internacionales desde Medio Oriente, ¿no? Y yo creo que eso le puede dar a los estudiantes una mejor alternativa, mayor preparación, les abre ese espacio para que cuando ellos quieran hacer sus tesis tengan elementos clave, ¿no? Y la verdad es que yo no veo a la disciplina de las relaciones internacionales despegada de la historia, ¿no? O sea, realmente creo que son hermanas gemelas, ¿no? Que en algún momento siempre se están entrelazando y también son mejores amigas. Luego incorporan a la parte de la ciencia política, dependiendo de la posición, pero creo que la historia de las relaciones internacionales van de la mano en todos los elementos, es la historia de la humanidad, son los elementos clave que siempre vamos a tener y sería importante irlos agregando en diferentes perspectivas para tener nuevas perspectivas críticas y que nos incorporen otras realidades. Esa sería mi participación. Muchas gracias, doctor. Y ahora le voy a preguntar al doctor Alfonso Sánchez, que él es quien ve muchísimas tesis de doctorado, de maestría en relaciones internacionales. ¿Cómo podemos invitar a los estudiantes a que hagan análisis históricos de diferentes geotemporalidades? Ahora que ya la tesis, hacer una tesis de investigación es uno más de los requisitos para graduarse. En realidad hay tantas opciones, ¿no? Hay diplomados, o sea, ya casi el estudiante pues le tiene miedo a hacer una tesis o no quiere hacerla porque hay opciones mucho menos, lo voy a decir, a lo mejor es controversial, pero es menos complicado o menos largo o menos traumático, porque hacer una tesis es traumático. Ahora, hacer una tesis con historia, con un análisis histórico, pues debe ser todavía muchísimo más. Entonces, le pregunto a usted, doctor, ¿cómo atraer a los alumnos a hacer una tesis o una investigación con análisis histórico? Pues muy buena pregunta, Salima, muy complicada también de responder, porque también entiendo que quienes se orientan a las ciencias sociales no lo hacen solamente por huir de las matemáticas, ¿verdad? Sino que en realidad tienen un interés genuino, legítimo, en el presente, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando ahorita? ¿No? Yo creo, de verdad, no he hecho encuestas con mis alumnos de la licenciatura, pero me imagino que muchos quieren una respuesta a qué está pasando en el mundo ahora, por qué tal conflicto, por qué tal otro, en fin, ¿no? Ese interés subjetivo, digamos, de los que se están formando como internacionalistas, como los que están formándose en la ciencia política, en la sociología, en otras ciencias sociales, es principalmente el presente. Entonces, eso no quiere decir que anulemos la capacidad de aprendizaje de conducir, de nuestra tarea como docentes, de conducir a que este interés pues se enriquezca con la mirada hacia el pasado. Es cierto que la historia aquí, y eso se ha dicho como algo no positivo, parece que es el pasado y no, ¿verdad? La historia me parece a mí que es la reflexión sobre el tiempo, sobre la temporalidad humana, ¿no? Incluso, bueno, hay una historia de la
como se llamaba antes, una historia natural, ¿verdad? La historia de los animales, de las plantas, de los volcanes, etcétera, ¿no? Entonces, hay esta idea de que, pero bueno, a lo que voy es que creo que comunicar eh, que todo está en un proceso continuo y que este proceso pues nos lleva hacia otras dimensiones temporales, pero también a veces espaciales y de densidad social también. Creo que ese es bueno, sería, digamos, como una especie de mecanismo de enseñanza, pero también de investigación para adentrarnos en ello. He visto la experiencia de los colegas con los que comparto esta mesa y observo que muchas veces de nuestros temas originarios hemos caminado hacia otras temporalidades, hacia otras regiones, y eso nos ha exigido esta profundización temporal. En este momento estoy pensando en un texto de Jaime Osorio que se llama Fundamentos del Análisis Social, en donde él habla de pasar, es decir, de las dimensiones de la investigación social están en la coyuntura que está focalizada en un espacio, en una región, en un país, en una localidad muy concreta, ¿no? El asesinato del archiduque en Sarajevo, ¿verdad? Una fecha muy concreta también, ¿verdad? De 1914. Y de ese momento coyuntural pasar hacia una densidad mucho mayor, ¿no? Una densidad de largas duraciones o de medianas duraciones, ¿no? El imperialismo que inicia a mediados del siglo XIX, los conflictos imperialistas de esa época, el armamentismo, el conflicto de los grandes imperios, que a lo mejor llevaba pues mucho más de 100 o de 200 o de 300 años. Pensamos en el Imperio Otomano, pensamos en el Imperio Ruso, en el Imperio Británico, y entonces ya no estamos hablando de una región, ni siquiera, o sea, ya no de un país, ya no de la ciudad de Sarajevo, sino de una región, de un país. Y luego, pues hay una densidad social también muy distinta, ¿no? Hay esa densidad es la industrialización, es la modernidad, es si algunos piensan así, también las formas de globalización o de ese capitalismo imperialista que iba ampliando sus espacios geográficos, etcétera. Entonces, creo que ir conduciéndonos de ese entendimiento de la coyuntura y del presente hacia otros momentos a partir del análisis de las relaciones internacionales, del análisis de ese fenómeno, de ese acontecimiento puntual de nuestro presente hacia ese otro pasado, ¿no? Muchos han dicho, ¿a dónde quiere ir Trump? Pues parece que quiere ir a un pasado, ¿no? ¿A qué pasado? Al de los Founding Fathers, al pasado de Calvino, que vienen de Ginebra, ¿verdad? De la Nueva Jerusalén, o, ¿verdad? ¿A dónde quiere conducir? Eso creo que en la medida que podamos transmitir que las explicaciones de las cuestiones internacionales requieren más herramientas y entre ellas las herramientas históricas, creo que podemos conducirlos a que su interés en el presente pues se amplíe hacia otras épocas del pasado, pero también del futuro, porque claro, nuestro presente es el futuro de esas otras épocas, ¿no? Entonces, no estamos hablando solamente de la historia como ese pasado, sino una historia que se va proyectando. Y esta historia se va a proyectar también al futuro. Entonces, la prospectiva también es una problemática del tiempo, ¿no? Y de los procesos sociales. Una excelente respuesta, la verdad. Sí, historia es presente, tal cual. Doctora Indra, ¿qué le parece a usted esta problemática, los beneficios, la cuestión de invitar a los alumnos a hacer tesis con
con análisis histórico a profundidad. Bueno, sobre cómo convencer a los estudiantes de hacer tesis históricas. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que se ha mencionado anteriormente también en otras reuniones, y me parece que aquí se ha mencionado igual, yo creo que en primer lugar hay que sensibilizar, ¿no? Sensibilizar antes que convencer a los estudiantes de hacer tesis históricas, sensibilizar y este comité, ¿no? La creación de este comité yo creo que es un buen inicio, sensibilizar en sí a los colegas internacionalistas de observar a la historia como un campo de estudio científico desde la CRI, ¿no? De hacer investigación histórica. Yo creo que deberíamos de partir desde ese punto, ¿no? Ya de ahí, porque los estudiantes muchas veces, me ha pasado aquí que yo les comentaba, ¿no? Sobre ahorita que está este proyecto del corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, pues yo les comentaba que había que estudiar históricamente cómo ha sido el proceso de las grandes potencias por dominar esta región, ¿no? En México, Estados Unidos y Gran Bretaña, y ya de ahí para explicar, ¿no? Por qué y cómo es que no ha habido un proyecto que en realidad haya sido exitoso de vía de comunicación en el corredor interoceánico, para también, como menciona el doctor Alfonso Sánchez Mújica, para también comprender, ¿no? Saber si este nuevo proyecto va a ser viable o no, ¿no? Esta cuestión prospectiva requiere de la perspectiva histórica. Y bueno, ¿no? Esa sí era como de, no, yo no quiero estudiar tan amplio, ¿no? Yo nada más quiero estudiar lo que ahorita se está haciendo y si va a ser exitoso. Entonces, bueno, me parece que eso deviene precisamente de la conformación incluso de las currículas, ¿no? ¿Qué lugar tiene la historia dentro de las currículas de las licenciaturas en RI? ¿Se ubica en realidad? Hay asignaturas específicas sobre historia, o estas sencillamente se saltan, ¿no? O cómo se observa, cómo se estudia la historia desde las RI. Porque sí está muy impregnado en los estudiantes de que esas cuestiones ya pasaron y hay que hacer estudios coyunturales. En ese sentido, quería yo nada más rápidamente, si me permiten, para también retomar algunas cuestiones que el doctor Abdiel Sánchez mencionó respecto a este eurocentrismo en los estudios de la CRI y cómo la historia nos podría ayudar a movernos de esa perspectiva, ¿no? Este fragmento es de Román Bertrand, de un artículo que escribió sobre historia global, historias conectadas, un giro historiográfico es el título, y en la parte que habla sobre un desafío de historia simétrica, se refiere a y cito, las primeras interacciones comerciales o diplomáticas entre los europeos, marinos de expediciones y agentes de las compañías, y los asiáticos, príncipes, mercaderes y letrados del imperio mongol o de las ciudades-estado del mundo malayo. En los inicios de los años de 1960, el proyecto de una narración coral de las situaciones de contacto o de coexistencia entre europeos y asiáticos desgraciadamente no prosperó en un tiempo donde triunfaban, tanto en Holanda como en otros países, la lectura antropológica estructural de las fuentes extraeuropeas. Reducidos a mitos sin fundamento histórico, dichas fuentes no fueron movilizadas como contrapunto de los relatos coloniales. Bajo el liderazgo del orientalismo colonial, se establecía un parteaguas entre las fuentes europeas fácticas y las fuentes insulindias fantásticas. Los textos europeos, portugueses, holandeses o británicos, ofrecían el acceso inmediato a la temporalidad auténtica del encuentro. Sus fechas y sus duraciones eran aceptadas como verdaderas, por lo tanto, incorporadas tal cual en las narraciones de segundo grado. Los textos malayos y javaneses, en cambio, quedaban confinados a reseñar, en el mejor de los casos, las mentalidades de sus autores, dicho de otra manera, sus mundos imaginarios.
Pero la mayor atención prestada a las fuentes asiáticas presenta un problema de talla, mientras que las fuentes portuguesas, holandesas o británicas que se ocupaban de los primeros contactos con India o la insulindia abundan, las fuentes mongolas, malayas o javanesas casi no dicen una palabra al respecto. Este silencio de las fuentes asiáticas concernientes a los primeros contactos con los europeos no es en ningún caso el indicio de una incapacidad de los letrados javaneses o mongoles para consignar por escrito los acontecimientos significativos de la vida pública de sus sociedades, ni mucho menos señala un desconocimiento del arte de la diplomacia. Cantidad de textos malayos del periodo de 1590 a 1630, por ejemplo, el Taj Salatín de Ace de 1603, la Sehara Melayu o Jore de 1612 o la Hikayat Ace de Ace de 1630, detallan los complejos protocolos de recepción de las embajadas extranjeras y enumeran los deberes y las calidades esperadas de un emisario real, de todo lo cual podemos extraer una conclusión sorprendente pero precisa. Hacia los inicios del encuentro imperial, los europeos no revestían para sus interlocutores asiáticos sino una importancia menor. Los sultanatos de Aceh o de Banten mantenían relaciones fluidas con las autoridades de los lugares santos, con la China imperial, con el Imperio Otomano y con la India mongola. Esas conexiones eran los vectores de la circulación de los saberes literarios, políticos y religiosos y camuflaban tanto oportunidades comerciales como peligros militares. La relación con Europa, al contrario, no tenía casi ningún interés en la doble acepción del término para los poderes insulindios. Ya se ve, la temática de las miradas cruzadas, casi siempre y precipitadamente asociada a la historia conectada, se revela rápidamente como una vía sin salida. Si los europeos han animado ciertamente un enfoque alternativamente curioso, inquieto y predador sobre Asia, Asia no se avino a prestarle su atención sino varios decenios después de su llegada a las tierras monzónicas. Los horizontes cosmográficos europeos y asiáticos no se correspondieron, no más al menos que sus regímenes de historicidad. Es decir, cada mundo vivía en los límites de su propia historiografía. Entonces, bueno, nada más para cerrar esta cuestión, ¿no? Para no seguir viviendo en los límites de nuestra propia historiografía, sí hay que rescatar la historia para ver todos estos, cómo a todas estas otras partes del mundo tuvieron su lugar y su propia historia en un tiempo determinado, no dominado por otra región del mundo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Al contrario, doctora Labardini, la verdad es que me hizo recordar, bueno, en caso de Mesoamérica, la visión de los vencidos, ¿no? De Miguel López Portilla, por ejemplo. Pero bueno, eso es para los alumnos, para que también, si en algún momento les interesa estudiar otro tipo de historiografía, pues vean esa sobre Mesoamérica, perdón. Bueno, doctor Juan Carlos, ¿le gustaría compartir su opinión al respecto? Gracias. Sí, sí, pues como pues, ya se ha dicho por los colegas, pues hay una vinculación, una relación muy estrecha entre tanto la historia como las relaciones internacionales, al punto que pues llegan a ser tan estrecha. La historia ha sido un referente permanente de comprensión de lo internacional, hasta el punto que pues llega quizá a confundirse, ¿no? Entonces, a la pregunta ¿para qué? Pues yo creo que está ahí la historia, ¿no? Como algo, como un referente permanente de comprensión para lo internacional. Y también me parece importante esto que se mencionó de sensibilizar, o sea, esta parte de sensibilizar, esa estrechez entre las RI y la historia que están inextricablemente unidas. Por ejemplo, este vínculo pues, podría llevar a narrativas que van desde la antigüedad, como la historia de la guerra del Peloponeso que se mencionó también, que pues es un referente, ¿no? Fundacional cuando se estudian las RI, el realismo político, etcétera. Entonces, pero bueno, ya sesgado por mis propias investigaciones o por lo que yo trabajo, pues yo vería la historia como una herramienta, como una manera, una forma, una mirada para analizar a otros tipos de actores periféricos
periféricos al sistema internacional, pero también periféricos al Estado, que entraman diálogos más allá de esa, digamos, más allá de la estructura estatal, que es a lo que me ha llevado mis propias investigaciones, ¿no? A utilizar la historia para ello, porque bueno, las CRI siguen siendo una disciplina bastante estadocéntrica, donde el peso del Estado pues eclipsa a otros tipos de actores, otros distintos escalas de análisis, y también las teorías de la CRI pues se apoyan, siguen apoyándose en una visión reificada del Estado que pues lo supone como actor racional, homogéneo, atemporal muchas veces. Entonces, para mí la historia ha sido como una herramienta para mirar a esos otros actores o esas otras dinámicas que van más allá de lo estatal, ¿no? Entonces, el análisis histórico, pues, en ese espíritu de la pregunta, ¿la historia para qué? Pues puede servir para visualizar interlocuciones, ya sean políticas o culturales, entre naciones o pueblos que eh, determinaron cursos de eventos o fueron importantes o tuvieron un papel significativo en una crisis, en una coyuntura específica, pero que esas interlocuciones se dieron sin la participación de los estados. Es decir, relaciones que sin ser exclusivamente interestatales tuvieron o marcaron pulso en el sistema internacional. Entonces, para mí la historia me da esa mirada, ¿no? Eh, también yo creo que puede servir a los estudiantes el estudio de la historia para comprender cambios y continuidades que se dan ante procesos de profundo cambio o de ruptura sistémica, ¿no? No todo desaparece de inmediato, no todo, hay continuidades, pero también nada permanece igual. Entonces, como que utilizar la historia para ver esas complejidades al analizar fenómenos de gran envergadura. Y quizá un último apunte que haría es que la historia nos permite también entender o visualizar que lo internacional, el sistema internacional, reviste también un carácter histórico, es decir, está circunscrito a un contexto específico, no es el mismo sistema internacional el que ya se habló de Westfalia, al sistema internacional que viene después de la Primera Guerra Mundial, ni la Guerra Fría, ni después con la globalización, es decir, tienen un carácter histórico también y eso la historia nos permite pues ver cómo los sistemas internacionales también están moldeados de acuerdo con imperativos, intereses y circunstancias de cada época. Entonces eso como que le agrega complejidad al estudio de los fenómenos que queramos trabajar en nuestras tesis, ¿no? Yo creo que ese último apunte haría con respecto a para qué la historia, en específico en las tesis, ¿no? De que quienes quieran trabajar algún tema histórico o hacer uso de la historia en sus tesis, ¿no? Muchísimas gracias. Me hizo pensar en estos paradigmas grandes, ¿no? Hemos estado hablando del eurocentrismo, del estatocentrismo, y para poder realmente ver y de alguna manera enfrentar estos paradigmas, tendríamos que irnos más allá para buscar estructuras, ¿no? En el sistema internacional, estructuras de cuándo nació el estatocentrismo, ya lo sabemos, o sea, cuándo tomó poder el eurocentrismo, pero también otras cosas, cuestiones de soberanía, ¿no? No siempre ha sido el sistema internacional, como diría Busan y Little, de alguna manera tendría esta narcofilia. Habían imperios donde la soberanía pues era otra. En fin, quiero, antes de darle la palabra a nuestro último ponente, quiero saludar que todos saludemos a los alumnos del doctor Hugo Regalado que nos están viendo, ya nos puso la cámara. Y también decirle a los asistentes que tenemos 25 minutos para sus preguntas y respuestas y las pueden poner aquí en el chat, se lo agradecemos mucho. Y para terminar, doctor, maestra Biel, adelante por favor su opinión y esperamos sus respuestas en el chat. Bueno, yo creo que todos han vertido ideas bastante
interesantes y provocadoras. Yo nada más quisiera al revés decir por qué es importante RI para la historia. Y creo que el doctor Sánchez Mujica tocaba un tema que sí es muy, muy interesante y que sigue hasta el día de hoy, y es este encerramiento de la historia en lo nacional en México. Es decir, quien estudia historia en el 70 o 80% de los casos en México, yo creo que estudia historia de México, o a lo mejor historia de América Latina o a lo mejor de Estados Unidos, pero ir más allá en ese tipo de fronteras es muy difícil para los historiadores, y ahí es donde entran las relaciones internacionales, porque son una disciplina pues bastante más libre, en el sentido de que uno puede estudiar, no sé, África, y a lo mejor habrá algún tipo de cuestión, pero no creo que sea tanta cuestión como en el caso de la historia. Entonces yo creo que la interacción es muy, muy necesaria por ese tipo de cuestiones. Eh, no ha avanzado mucho, yo creo, y los historiadores pues siguen estudiando pues qué pasó en México y la historia de México y todo México. Además, algunas épocas, ¿no? Porque, por ejemplo, tu tema, historia de Mesoamérica, yo creo que no se estudia tanto, ni siquiera en historia, o sea, es difícil. A lo mejor se lo dejarán a los arqueólogos o algo así. Pero sí, por eso yo creo que una primera interacción es muy, muy interesante, como pues sí, de repente unir las dos disciplinas te puede llevar a estudiar otro tipo de cuestiones. Y aquí también lo que dijo la doctora Indra, pues era muy, muy importante, de Romain Bertrand y también de Sanjay Subrahmanyam. Pues creo que sí, estudiar de repente el pasado te puede ayudar a darle otra visión a las coyunturas, porque aparecen como coyunturas, como algo que apareció ahora, pero yo estoy, por lo menos yo sí estoy convencido de que cómo llegó Trump al poder, no está definido por la guerra civil, si ustedes quieren, pero sí hay muchos libros que le están dando vueltas a la guerra civil estadounidense, y está el libro de Heather Cox de quién ganó la guerra civil, y ella sí dice, pues fue el sur. Y lo podemos ver hasta ahora, ¿no? Y durante la reconstrucción también, o sea, casi todas las leyes que se reformaron en la reconstrucción le ayudaron al sur y no le ayudaron tanto al norte. Entonces, ese tipo de cosas sí se me hace como bastante interesante, que en esos entrecruces pues le podemos dar de repente vueltas a las coyunturas y entenderlas de otro punto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Japón, que, perdón, pero es mi tema, este pues ahora está el ascenso de China, y China como potencia, y China no sé qué, y como que hay una fuerte tendencia a pensar que todo ya estaba construido en este sistema sinocéntrico de comercio antes de que llegaran los europeos. Pero pues sí hay muchos economistas japoneses que le están dando la vuelta, y de repente te dicen, bueno, es que el sistema sinocéntrico no era un sistema imperialista europeo construido a partir de Europa, y no es de que todo giraba en torno a China, sino que más bien permitía muchísimas interacciones, y eso de repente le daba a Japón y a Tailandia y a muchos otros lugares como que una autonomía muy, muy importante, que hoy se borró porque todo el mundo está con los ojos en China, y entonces es China esto, China el otro. Pero de repente, pues sí, Japón construyó su hegemonía, Tailandia construyó su hegemonía, y muchos lugares construyeron esta hegemonía. Entonces, yo creo que es bastante importante comenzar a pensar en ese tipo de cosas, y también que dividir el conocimiento en disciplinas sigue siendo muy eurocéntrico. Aunque lo tengamos que hacer o lo podemos construir, pero de repente sí es así como que, bueno, un sociólogo, un internacionalista, un historiador,
no deberían de ser tan diferentes su enfoque, porque lo que están construyendo es una realidad. Claro, la temporalidad puede jugar, el enfoque puede jugar, pero al final creo que sí verlo como en disciplinas separadas y sigue siendo eurocéntrico en cierto punto, ¿no? Muchas gracias, Abdel. Bueno, pues con esto concluimos las 3 rondas. Tengo aquí una pregunta, no sé si hay preguntas aquí en nuestra liga de Zoom o nuestra plataforma de Zoom. Les voy a decir que Ricardo Adán Muñiz Gómez desde Facebook nos pregunta que pues él se ha enfrentado a muchos problemas para difundir la historia del protocolo. Aquí creo que nos puede orientar la doctora Indra, y el ceremonial diplomático mexicano, donde se sugiere acudir para comenzar a tener alguien que me guíe. Esa es su pregunta. Bueno, él pide dónde puede acudir o cómo podría distribuir o difundir la historia del protocolo y el ceremonial mexicano. Si alguien puede contestar esa respuesta, esperamos más. Pues ya, ya que me mencionaste, Salvia, ya también leí la pregunta y me quedé pensando, bueno, yo creo que en primer lugar, tal vez si se acerca al Archivo Histórico Diplomático de Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, podría primero ubicar las fuentes, ¿no? Si hay las fuentes que pudiesen ayudar a comenzar a tener esa línea, esa beta de investigación. En ese sentido, bueno, o también saber, bueno, que si nada más su interés es como divulgación o si es una cuestión de hacer investigación histórica, me parece que ese sería el lugar adecuado para iniciar respecto al protocolo. Incluso para difundirlo, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el primer lugar, y ya de allí, pues, no conozco a alguien que trabaje, ese sería muy, muy interesante trabajar sobre el ceremonial y el protocolo diplomático desde una perspectiva histórica de cómo se ha conformado en México o en el mundo. Pero quizá en el Instituto Mora también, me parece que Ricardo Adán, lo conozco, está en Guadalajara, entonces allí en la Universidad de Guadalajara, quizá en la sección de historia, o pues que sea pionero de esta vertiente de investigación, ¿no? Eso es lo que a mí se me ocurre. Gracias. Claro, existe obviamente este libro de Irene Ruiz Sánchez, por supuesto, ¿no? Sobre protocolo y todo, pero pues sí podría ser, pero no sé si tenga una perspectiva per se histórica, entonces sí, o sea, sería bueno que fuera pionero en historia del protocolo y del ceremonial mexicano, diplomático mexicano, pues con estas sugerencias de la doctora Labardini, yo creo que podría ir acercándose a pues romper pues estigmas, ¿no? Eh, 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 y sí. Bueno, tenemos obviamente una pregunta aquí en Zoom, dice de nuestro compañero y colega Eduardo Luciano Tadeo, quien es coordinador del Comité de Teoría y Relaciones Internacionales. Nos dice que ha sido una belleza de conversación, que muchas felicidades por esta iniciativa. Tiene 2 preguntas. ¿Cómo evalúan la relación entre historia y memoria? ¿Qué papel juegan estas dos en las relaciones internacionales? Esa es una. Si quiere alguien contestarla, adelante. Y la segunda pregunta dice, ¿habría alguna perspectiva crítica para estudiar la historia de las relaciones internacionales de México? No sé si alguien quisiera abordar estas preguntas de nuestros participantes. Si quieren, las repito. Las preguntas son, ¿cómo evalúan la relación entre historia y memoria? O sea, entiendo cuál es el papel o cuál es la relación precisamente entre la historia y memoria, o cuál sería el papel de la historia en la memoria, ¿no? De las relaciones internacionales, y si existe alguna perspectiva crítica para estudiar la historia de las relaciones internacionales de México.
No, si me permite, yo quisiera, pero responder la segunda pregunta, porque bueno, es algo con lo que bueno, yo he hecho una historia de las relaciones internacionales de México. Y bueno, la perspectiva crítica que yo hago es que en general, para estudiar la historia, me parece que, o como se ha enseñado, como nos han enseñado a estudiarla, es, digamos, repasar todos los eventos diplomáticos de México desde su independencia y, digamos, nada más tener como el recuento, ¿no? Así como, bueno, fue la guerra de los pasteles contra Francia, después la guerra contra Estados Unidos, y perdimos la mitad del territorio, y el Segundo Imperio, y bueno, todo eso es necesario. Pero en sí, lo que yo critico mucho es que no solamente se trata de enseñarle a nuestros estudiantes lo que pasó, sino cómo pasó, por qué pasó, y explicar, bueno, también como la diferencia de las fuentes históricas, ¿no? ¿Quién escribe? También esa es otra parte, ¿no? ¿Quién escribe esa parte de la historia? ¿Desde qué perspectiva y por lo tanto con qué objetivo escribió respecto a estos sucesos históricos, ¿no? O sea, cuestionar también las fuentes, ¿no? No irnos por dar por sentado quien escribe esa parte de la historia está diciendo la realidad o la verdad, sino es una perspectiva histórica del suceso y por lo tanto también a cuestionar por qué pasó, de qué manera pasó y eso qué significado tiene en la evolución histórica de la diplomacia mexicana, en la evolución histórica de cada uno de la conformación de cada uno de los principios, de las doctrinas, ¿no? Porque, por ejemplo, en 1930, ahorita que estamos revisando con los estudiantes doctrina Estrada, ¿por qué se enuncia en 1930? ¿Por qué la enuncia Genaro Estrada? ¿Cuáles son las bases históricas sobre el reconocimiento de gobiernos y esta postura de México de de abstenerse de emitir opinión alguna sobre los reconocimientos, ¿no? Que está fundado en toda una trayectoria histórica de esta cuestión de la doctrina de reconocimientos de gobierno como instrumento de presión histórica hacia México y otros países. Entonces, me parece que esa es como la crítica, la perspectiva crítica con la que yo abordo la historia en mis clases, por lo menos, ¿no? Esa sería como mi respuesta. Gracias. Eh, yo podría mencionar algo sobre el tema de Sí, memorias y... perdón, perdón. tenemos tanto al doctor como primero Juan Carlos y después el doctor Alfonso, pero yo quiero decir nada más una cosa, que lo que me acabas de decir, Indra, es bien interesante en cómo se hace un ejercicio político o un control de la historia, ¿no? El control de la historia o de la narrativa histórica, pues obviamente es un ejercicio político, y yo me voy a referir a algo que a lo mejor es muy alien para todos, pero yo estudié historia antigua y yo me fui a estudiar, digamos, la iconografía del Oriente Próximo, en Sumeria, y cómo se narraba desde los mismos murales que se ponían en los palacios por ejemplo, de Asiria, ¿no? Los gobernantes de Asiria, cómo recuperaban la narrativa y pudieron haber perdido las batallas, ¿no? Pero ellos lo que hacían en sus palacios era poner que habían ganado la guerra, por supuesto, y entonces eso es lo que nos hace, lo que deberíamos nosotros recuperar, ¿no? Esa parte crítica de buscar fuentes que no son las que terminaron siendo las dominantes, sino también, como lo había mencionado yo, ver la visión de los vencidos, ver otras visiones para realmente entender qué ha pasado en el contexto internacional. No quiero tomar mucho tiempo porque no es mi participación, pero me hiciste recordar estos estudios que yo hice de los murales, de los palacios de Nínive y de todo eso, que es súper interesante. Cuando, por supuesto, no habían recuentos históricos tal como los vemos, ¿no? De documentos, sino que era el mural el que decía, ¿saben qué? Yo gané. Y no es cierto, no habían ganado, pero ellos decían que habían ganado. En fin, empezamos con Juan Carlos, después con el doctor Alfonso, bueno, con los dos doctores, por supuesto, pero tenemos muchísimas preguntas, o sea, se fueron animando los estudiantes y los colegas. Adelante, Juan Carlos.
Bueno, yo rápidamente sobre el tema relación historia-memoria, a partir de los temas que investigo, yo diría que tiene un papel muy importante en la creación de identidades a nivel subnacional, en contextos donde hay estados centralizados, con poca apertura política y con una idea, con prácticas asimilacionistas hacia sus minorías, pues esto, la memoria se convierte en un motor de politización. eh, a partir de la construcción de historias colectivas de agravio, que terminan politizando la identidad étnica y creando movimientos y una contranarrativa a la visión nacional hegemónica del Estado, ¿no? Entonces hay esa conexión ahí entre memoria, historia, a nivel subnacional, ¿no? En esos contextos como los que ya mencioné. Muy bien, muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Alfonso. Bien, sí, creo que la maestra Lucia Irene Ruiz Sánchez hizo una investigación, si no es que no está publicada, sobre la historia del protocolo en México, ¿verdad? Recuerdo que en algún momento me pidió que la contactara con algunos colegas que estudiaban precisamente Mesoamérica para eso, ¿no? Y yo la contacté y creo que por ahí van algunos apuntes, a lo mejor están por ahí, en fin, no lo sé. En cuanto, bueno, la memoria y la historia es todo un problema historiográfico, porque la pregunta es, ¿la historia es memoria o es invención? Y en este caso, pues solamente me gustaría dar como referencia el texto de Néstor Brownstein, que se llama La memoria, la inventora, ¿verdad? Donde cuestiona, es decir, bueno, desde un punto de vista lacaniano, pues solamente es historia lo que se escribe, ¿no? Es historiografía. Claro, ya hablaron aquí de los murales de Nínive, pero bueno, esa historiografía original es la que se escribe, pero solamente es memoria cuando se escribe, ¿no? Y esa escritura es siempre invención. Entonces creo que precisamente la historia está en esa paradoja, digamos. Eso era todo. Sí, me encanta, bueno, me encanta, porque, perdón, pero tengo aquí una fiesta, no sé si la escuchan, de tambores, pero espero que no la escuchen mucho. Qué bueno, porque sí se escucha bastante. Pero bueno, en fin, tenemos varias preguntas, pero la podemos dividir en dos. Muchas personas están interesadas en el papel de la historia en la religión, o la religión, cómo se relaciona la historia con la religión y cómo esto ha tenido de alguna manera un peso en la diplomacia, en la política exterior, en la conformación de los estados, etcétera. Esa es una pregunta general, viendo todas las preguntas. Y hay otra que nos hace, bueno, hay otra sobre la historia de las relaciones internacionales, cómo esta nos puede ayudar a examinar el surgimiento de Estados Unidos, siendo uno de los primeros estados nacionales. También tiene una perspectiva religiosa aquí. No se consolidan con una base religiosa, a pesar de que muchas de las colonias que se asentaron durante su consolidación tienen una base religiosa. Otra vez, la religión, la historia, el papel del surgimiento de los estados nacionales, en la diplomacia y en la política exterior. Y bueno, Cecilia Romero García de la Universidad Autónoma de Baja California nos pregunta si podrían recomendar la literatura sobre cómo es una cuestión más teórica, metodológica, ¿no? Cómo estudiar la historia en términos metodológicos para la disciplina de las relaciones internacionales. Yo creo que por el tiempo me quedo con esas dos preguntas. Si quieren ustedes abordarlas, historia, religión, el surgimiento de los estados nacionales, diplomacia, política exterior, y la otra ya una cuestión más teórica, metodológica en cuestiones de literatura, ¿no? Cómo estudiar la historia en términos teóricos metodológicos para la disciplina de RI. ¿Alguien que quiera contestar? Bueno, Rodrigo sugiere, bueno. ¿Hola? ¿Sí se me escucha bien? Sí. Ok. Bueno, hicieron muchas preguntas los alumnos, aquí están presentes, y quizás se relacionó porque el día de ayer y el día de hoy estuvimos trabajando un poquito sobre el papel de la religión en la construcción de los estados nacionales, el impacto
en el sistema internacional, ¿no? Entonces, algo que queríamos comentar, o que les quiero comentar aquí que están todos, ¿no? Como una respuesta muy genérica, ¿no? Aquí, saludos a todos, les quiero saludar. Que cuando hablamos de la construcción de los estados nacionales, hablamos de la religión como un factor muy importante, ¿no? Que lo podemos ver incluso en México, la independencia, ¿no? El estandarte de la Virgen, ¿no? Podemos hablar también de Estados Unidos, un sistema más evangélico, ¿no? El pensamiento beberiano, ¿no? Este libro que se hace de la ética protestante en algún momento, la división entre los estados nacionales católicos y los estados nacionales protestantes, ¿no? Y todas estas perspectivas de desarrollo. Yo lo que le comentaba a ellos es que efectivamente cuando hablamos del sistema internacional, hablamos de historia y que cada uno de los estados nacionales tiene una pizca de religión en la conformación y a veces es importante para entender los conflictos, las alianzas y los procesos de cada uno de los problemas geopolíticos incluso. O sea, la historia nos ayuda a entender el presente. Ese presente que, como bien lo dijo el doctor Alfonso Sánchez, es parte fundamental, ¿no? Entonces la historia es el presente, no es el estudio del presente, y el presente analiza la historia para estudiar ciertos elementos que son de vital importancia en las relaciones internacionales. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias. Ahora entendemos todas las preguntas relacionadas con religión. ¿Alguien más quisiera contestar esto? ¿O dar su punto de vista? ¿O pasamos a la otra pregunta, que es sobre la cuestión teórica, una literatura que aborde este problema teórico-metodológico de la historia en relaciones internacionales para sugerir? Sí, ya no sé. Adelante, Abdiel, por favor. Bueno, respecto a la primera de religión, yo creo que también depende mucho, ¿me escuchan? Sí. Ah, perdón. Yo creo que depende mucho de quién hacemos historia y estaba pensando en la cita de Romain Bertrand que nos leyó la doctora Indra y creo que ahí nos da pistas de cómo la religión en realidad funge como, primero como una fuerza amalgamadora que nos permite de repente entender cosas que culturalmente no podríamos entender en el caso de las relaciones internacionales, pero también de la interacción entre dos seres humanos, ¿no? Y por eso también es muy, muy importante saber cómo, dónde estudiar la religión, porque normalmente uno primero lee la Biblia y luego dice, ya me sé más o menos el protocolo, pero en realidad la religión se vive, entonces como es vivida, pues más bien va a estar en los pequeños documentos, en las pequeñas interacciones, y eso nos permite entender, por ejemplo, por qué el budismo a partir del siglo V, VI y VII, pues se convierte como en una religión en Asia, pero no lo están pensando como una religión, sino como un método de legitimidad política y en ese sentido creo que sí es muy, muy importante de repente empezar a ver que las dimensiones de las religiones pues de repente llegan a la política, van a llegar a otros puntos y no tanto lo hacen como por pensamiento religioso, como podemos decirlo. Y eso también nos lleva otra vez a este fantasma que no sé si existe tanto o no, que es el eurocentrismo, porque nosotros o los occidentales pues lo ven separado como política y religión, y en realidad hay otros espacios donde no se pueden de repente separar y hasta te lo estructuran. Y nada más para hacer un pequeño comercial o no, pero me gusta mucho a mí un libro, no sé si es para RI, eso sí se los debo, pero que es de una historiadora que se llama Sarah Massa y se llama Thinking About History y es un pequeño compendio historiográfico donde viene más o menos, pues como las tendencias más nuevas de la historia, como sabrán muchos, la historia no tiene un corpus
teórico, no tenemos, sí hay clases de teoría de la historia, pero en realidad es como qué se escribió antes, pero no tenemos así como teoría de las relaciones internacionales 1 y 2. Casi no hay un corpus historiográfico. Entonces también eso es algo que también marca mucho Sara Massa, que es interesante, que la historia no tiene un corpus así como teoría de la historia 16, pero sí hay unas compilaciones y creo que Sara Massa lo hace muy, muy bien. Entonces esto podría ser una muy buena introducción al estudio de la historia. Y con eso yo terminaría. Muchas gracias, Gabriel. ¿Alguien más? Yo, de hecho, puedo sacar un par rápido. Uno de mis grandes libros es me encanta, Amarna Diplomacy. Hablando de la historia de relaciones internacionales desde la parte diplomática, Amarna Diplomacy nos habla de arqueología, ¿no? Del Egipto que el doctor Sánchez Mujica quería estudiar cuando hizo su maestría en historia. Bueno, este nos habla del sistema internacional desde muchísimas perspectivas, desde la cuestión psicológica entre los reyes de Egipto, bueno, el gobernante de Egipto con poderes mucho más, pues menos, poderes menos poderosos, iba a decir. Bueno, me sentí como el gobernador de un gobernador. Pero bueno, este libro es muy bueno. Ellos quieren hablar sobre el inicio de las relaciones internacionales en el 1300 antes de Cristo, pero bueno, esto es uno bueno para empezar. Y también hay uno que me gusta mucho que se llama A World of Political Thought, ¿no? Y que viene precisamente de la Universidad de Tokio, ¿no? Entonces, que nos habla del pensamiento político, pero desde otras perspectivas. Esas son mis dos recomendaciones, hay muchas. ¿Y alguien más? Ya para terminar, tenemos 5 minutos para terminar. La doctora Inda. Rapidísimo también, ya, bueno, yo no es es internacionalista, pero yo sí recomiendo mucho para iniciar el acercamiento con hacer investigación histórica, el oficio de historiar, ¿no? De Luis González, ya que estamos aquí. Ese es básico porque además es como muy sencillo de leer, te va guiando sobre cómo elegir la temporalidad, ¿no? Los límites temporales, cómo identificar las fuentes sobre las cuales puedes hacer la investigación histórica del tema que elijas, la diversidad de fuentes, ¿no? Y cómo ir empezando a vislumbrar las corrientes historiográficas. Entonces, bueno, yo recomiendo mucho ese libro. Para mí me sirvió mucho cuando empecé a estudiar historia en el posgrado. Ha sido mi manual y sigue siendo mi manual de cabecera, ¿no? No siempre lo tengo aquí juntito. Nada más, gracias. Estamos como en recomendaciones musicales. ¿Alguien más? Yo solo quería mencionar algo rápido sobre la religión. Yo creo que a veces puede tener un fundamento legitimador de proyectos nacionales, ¿no? No podríamos entender el surgimiento de Pakistán, por ejemplo, sin ver cuáles son las bases del nacionalismo pakistaní que tienen que ver muy influidas del discurso religioso, ¿no? O actualmente el caso de Irán, por ejemplo, de Israel en el Medio Oriente, donde eh, lo religioso pasa por un proceso de secularización que se transforma en una especie de discurso nacional para justificar un nacionalismo supremacista, racializado, etcétera, ¿no? Entonces, tiene ese componente legitimador en términos políticos, es decir, es una herramienta de politización también, el discurso religioso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no, yo creo que podemos dar por concluida este primer gran evento del Comité de Historia de Relaciones Internacionales. Es un gusto haber compartido esta mesa con ustedes, con los estudiantes, con sus preguntas, pero sobre todo decirles que la historia es lo menos aburrida, al contrario, es de lo más interesante. Yo creo que saber de historia hasta nos puede ayudar, y esto es para los estudiantes, a ligar, debo decirles. O sea, tener el conocimiento y decirles, por supuesto,
Sabes que en 1500 o 1378 antes de Cristo se firmó el primer tratado internacional del que se tiene evidencia entre Kadesh y los hititas. Entonces eso es muy, muy interesante. Pero no nada más eso, podemos comprender muchas cosas de cómo nos fuimos conformando como un mundo que está tan independiente, tan conectado, pero podemos entender muchas cosas más. Y también yo creo que a través de la historia podemos de alguna manera enfrentar algunas teorías o algunas suposiciones, podemos realmente saber si estas teorías cumplen con lo que dicen. En fin, la historia da para mucho y agradezco muchísimo, muchísimo a los participantes, a los colegas por su entusiasmo, por haber aceptado ser miembros del comité, por participar y pues no me queda más que invitarlos a quienes están interesados, quienes son miembros de la MEI, a formar parte de nuestro comité. Está nuestra página, la página del comité está ya en la Liga de AMEI y nos pueden contactar por ahí para ser miembros, pero también para enviar propuestas que tengan un contenido histórico para el Congreso. Con eso me quedo, les agradezco muchísimo su atención, sus preguntas, su participación y pues le doy la palabra al maestro Isaac Flores Delgado para concluir. No sé si esté por ahí, yo creo que sí. ¿Está? Ah, bueno, miren, Sí, claro ahí que está sí. compartido, ahí está Pues compartida la liga. Y bueno, muchas gracias a las autoridades de la MEI por esta oportunidad. Deben de excelente. estar, muy pendientes para la siguiente edición de este conversatorio, que será en alrededor de los meses de junio y julio. Gracias, Isa. Sí, excelente sesión y solamente para despedirnos, reiterarles la invitación para que envíen sus propuestas para nuestro Congreso Anual que se va a llevar a cabo del 15 al 17 de octubre de este año en la Universidad Anáhuac en Cancún. La fecha límite para registrar propuestas es el 30 de mayo, todavía tenemos un mes y pues nos gustaría mucho verlos en Cancún. Sin más, agradezco mucho y a nombre de la doctora Adriana Esletza Ortega Ramírez, agradezco mucho su participación en esta actividad y con esto concluimos. Muchas gracias. Muchas gracias, bonita tarde. Muchas gracias. Hasta luego, gracias, chao.